La transmisión llegó en una frecuencia olvidada. Viajó durante años luz a través de cúmulos de polvo interestelar, atravesando sistemas muertos y civilizaciones caídas, hasta encontrar un receptor en una estación humana de escucha abandonada, en el límite del sector Omega 9. Nadie debía estar allí. Nadie, salvo un operador retirado que, por costumbre, o por nostalgia, encendía los sistemas una vez al año, en el aniversario del colapso de su escuadra. Ese día, escuchó la señal. No era un mensaje largo, apenas unos segundos de interferencia a voces ahogadas, un idioma antiguo del sistema Silerus, y luego un grito no, uno de miedo, uno de desesperación pura, una súplica. A quien pudiera oír, la mayoría de las potencias galácticas lo ignoraron. Algunos lo etiquetaron como una trampa, otros como ruido residual, pero en los archivos de la Flota de Recuperación Humana, la señal fue marcada con 3 palabras en respuesta, requerida urgente. Lo que los demás olvidaron, los humanos lo recordaron, porque sabían lo que era gritar y no recibir ayuda. Sabían lo que era ser aplastados por imperios indiferentes, lo que era ver morir mundos sin una sola nave amiga en el radar. Y fue entonces cuando comenzó la movilización. No hubo diplomacia. No hubo peticiones, solo preparación. LAs de combate clase Leviatán se reactivaron desde los astilleros orbitales de Titan Prime. Los comandos de élite fueron convocados desde los rincones más oscuros de la galaxia. Exiliados, veteranos, renegados, todos atendieron el llamado, porque no era solo una misión. Era un reflejo. Lo que siguió fue una travesía por zonas olvidadas del universo, sistemas que alguna vez florecieron bajo alianzas, ahora extintas. Las estrellas parecían observar en silencio mientras la flota humana avanzaba, decidida, sin más guía que el eco de una voz ahogada en la distancia. Cuando llegaron al origen de la señal, la escena era peor de lo que nadie podía haber imaginado. Un mundo agrícola, Sailara IV, reducido a ruina, su cielo ennegrecido por drones de vigilancia, torres de procesamiento orgánico, extrayendo vida de los cuerpos, y sobre todo, una figura que no era humana, pero que conocía bien la crueldad. Los Kralshen, una raza de parásitos tecnológicos que esclavizaban mentes vivas y convertían civilizaciones en fábricas de sufrimiento. No buscaban conquista, buscaban consumo. La flota humana no pidió rendición. Los primeros ataques fueron quirúrgicos, silenciosos. En un satélite Kralshen explotó desde adentro. Luego, las torres de control cayeron una por una, sin que los centinelas pudieran reaccionar. Cuando por fin los enemigos detectaron presencia hostil, ya era demasiado tarde. La mitad de sus defensas habían sido desactivadas desde adentro por infiltradores humanos que llevaban días ocultos en sus instalaciones. Lo que siguió no fue una batalla, fue una lección. La furia humana no era desordenada, no era irracional, era estratégica, dirigida como un bisturí, fría y efectiva. No destruían por placer, sino por necesidad. No atacaban a civiles, sino a nodos clave. Y cada vez que liberaban a un grupo de prisioneros, no gritaban victoria, solo les daban agua, los cubrían con mantas y seguían adelante, porque sabían que esa no era la última señal, ni la última súplica. Sabían que en los bordes más oscuros del universo, alguien más estaba esperando. Uno de los comandos humanos, la capitana Dahlia Voss, caminaba entre las ruinas de un antiguo templo silariano, ahora convertido en un laboratorio repulsivo, donde los Kralshen habían experimentado con cuerpos vivos. Sus botas crujían sobre restos de cristal y placas metálicas manchadas de fluidos desconocidos. A su lado, el teniente Kyle examinaba los dispositivos aún chispeantes que colgaban de los muros, con una mezcla de repulsión y respeto por lo avanzado de la tecnología enemiga. Esto no es solo una invasión, murmuró Kyle. Es sistemático. Han estado recolectando patrones neuronales. Están aprendiendo
Andalia asintió sin decir palabra. Ella lo había visto antes. Mundos de Neros, diseccionados, como si fueran insectos bajo el microscopio. Las estructuras de los Krolshen no eran meramente militares. Era como si estudiaran, como si esperaran entender algo, y mientras lo hacían, devoraban más allá de la línea de colinas negras. Las tropas humanas habían levantado una zona segura. Cientos de Sai y larianos liberados recibían asistencia médica, aunque muchos estaban en estado de shock o no podían comunicarse. El trauma iba más allá del lenguaje. Algunos habían sido silenciados literalmente. Sus cuerdas vocales reemplazadas por nodos biotecnológicos que emitían datos cifrados. Otros simplemente no podían dejar de llorar, no por ellos, sino por los que no habían sobrevivido a la comandante del escuadrón Psi táctico, Marek Ilienov. Caminaba entre ellos con su equipo, intentando mitigar el daño mental con pulsos de serenidad proyectados a través de implantes neurosensibles. Pero incluso él, endurecido por campañas en los mundos oscuros, sentía que algo más profundo estaba ocurriendo aquí. Están enviando algo, dijo. No solo recolectan y proyectan. Fue entonces cuando la Tierra tembló. No fue una explosión, fue como si el planeta mismo exhalara. Un rugido sordo surgió de las capas profundas, seguido por un destello en el horizonte. Una estructura que no estaba antes emergió, gigantesca, imposible, de geometría no euclidiana, que parecía retorcer la luz a su alrededor. De ella brotó una señal number de Sakoro, sino de advertencia, un código que perforó todas las frecuencias conocidas y fue entendido por todos. La furia humana había sido detectada, y ahora algo más estaba despertando desde la órbita. El almirante Rourke observaba la anomalía en las pantallas del puente de mando. No era una nave, no era un arma ni era un mensaje, un eco activado por la respuesta humana, como si los Krolshen hubieran estado esperando una reacción así. Y eso los preocupaba más que cualquier número de bajas. Transmisión abierta, ordenó. ¿A quién, señor?, preguntó el operador. A todos. A quien sea que esté escuchando. Ya no podemos actuar como si esto fuera un incidente aislado. Esto es un catalizador. Las palabras de Rourke fueron escuchadas por los comandantes de flotas dispersas, por estaciones ocultas, por naciones humanas que alguna vez se juraron no intervenir jamás en conflictos ajenos. Y sin embargo, uno a uno, los sistemas se encendieron. Los protocolos de guerra total fueron desbloqueados. Las EI tácticas comenzaron a calcular rutas de ataque hacia regiones no cartografiadas y antiguos enemigos humanos. Ojora, en tregua silenciosa, intercambiaron datos de inteligencia en la superficie. Kael y Dalia observaban cómo la estructura alienígena comenzaba a desplegar tentáculos de energía que tocaban el cielo. ¿Qué es eso?, susurró él. Es su verdadera forma. Ya no se esconden, respondió ella, mientras ajustaba su visor y marcaba objetivos. En la orden de ataque llegó. Segundos después, las unidades aéreas descendieron como halcones de fuego. Drones hipersónicos rodearon la anomalía, emitiendo pulsos. Francotiradores orbitales descargaron haces de antimateria sobre los nodos defensivos. En el centro, Dalia avanzaba con su escuadra, mientras el núcleo de la estructura se abría como una flor imposible, revelando algo que no era tecnología, sino conciencia. La estructura era un núcleo de memoria colectiva, una conciencia Krolshen puramente psíquica, que intentaba absorber, interpretar y reescribir la ira humana como energía, pero se equivocaron, porque la furia humana no se puede comprender, no puede ser contenida, porque no nace del odio, sino de la pérdida, no de la sed de poder, sino del deseo de proteger. No es una energía simple, sino un abismo emocional tan profundo
que ni siquiera una mente colectiva alienígena podía simularla sin fragmentarse. El núcleo comenzó a colapsar, los tentáculos temblaban, las luces internas parpadeaban erráticamente, y en un último intento de defensa, la conciencia proyectó imágenes de dolor, de mundos destruidos por humanos, buscando crear culpa, frenar el ataque, pero en respuesta, Dale alzó su arma y, con voz firme, replicó: nosotros también recordamos, por eso no repetimos, por eso luchamos en el disparo final. Atravesó el centro de la entidad, y entonces, todo fue silencio. Una explosión de energía psiónica sacudió el subsuelo de Silara Quartón por un instante. Las leyes de la física parecieron tambalearse. La gravedad fluctuó. La luz se deformó como agua en el vacío, y un coro de ecos mentales, voces humanas, silarianas y algo más antiguo, cruzó la conciencia de todos los presentes. Era como si el universo mismo hubiera escuchado aquel acto final de desafío, como si hubiese despertado algo que dormía más allá de la materia. Los sensores de la flota humana en órbita enloquecieron, señales cruzadas, espectros de energía que nunca habían sido registrados, y una distorsión del espacio que rodeaba al planeta comenzaba a tomar forma. Pero no era un ataque, era una revelación. En el centro donde antes existía la conciencia Kroshen, quedó una esfera suspendida. No flotaba, simplemente estaba ahí, ignorando el tiempo y el espacio. Su superficie era negra como la noche entre galaxias, pero vibraba con un matiz azul profundo, como un recuerdo encapsulado. Los ingenieros humanos intentaron analizarla, pero los datos eran contradictorios. Antimateria y antimateria coexistiendo en la misma estructura. Líneas de código orgánico, impresas en ondas cuánticas, imágenes grabadas en frecuencias emocionales. Kyle se acercó, y en cuanto su palma tocó el campo cercano a la esfera, su mente fue arrastrada a una visión. Estaba en la Tierra, pero no en su tiempo. Era una Tierra lejana, quizás del pasado o del futuro, en ruinas, pero viva, civilizaciones humanas coexistiendo en niveles diferentes de desarrollo. Y sobre todas ellas, algo en Kanjon, una historia compartida de lucha, pérdida, redención, y una furia que ardía como el corazón de un sol. No era odio, era voluntad. Ankeil retrocedió, jadeando. Esto no es una arma, Dilloean. Es una prueba, una llave. Andalia, con la mirada fija en la esfera, asintió lentamente. La comprensión le llegaba como una verdad que siempre había estado allí, dormida en lo profundo de su sangre. En los Kroshen no eran los verdaderos enemigos, eran guardianes, custodios de algo mucho más antiguo, algo que temía lo que la humanidad podía llegar a ser si evolucionaba sin límites. Nos estaban midiendo, dijo ella, esperando ver si éramos salvajes o si merecíamos cruzar el umbral desde la órbita. El almirante Rourke recibió las transmisiones codificadas, las imágenes de la esfera, los análisis del colapso dimensional y las palabras de sus capitanes. Su rostro, endurecido por décadas de guerra, mostraba por primera vez una mezcla de asombro y temor. Entonces, esta guerra, esta respuesta brutal no fue solo defensa, fue una declaración. Susurró en la superficie, mientras los ingenieros humanos activaban protocolos de contención y análisis. Los Silaraiones comenzaron a organizarse por su cuenta. Algunos hablaban de reconstrucción, otros de peregrinación, pero una minoría comenzó a cantar cantos antiguos que los ancianos pensaban olvidados, canciones de la época anterior a su expansión interestelar, y la esfera vibraba con cada nota, como si reconociera las melodías, como si compartiera su origen. Andalia observó con respeto. Comprendía que esto era mucho más que una victoria militar. Había sido una conexión entre especies, entre pasados distantes, entre la furia de los humanos y el dolor de los silarianos. Había nacido algo nuevo,
La esfera comenzó a ascender, lentamente, sin impulso conocido. Rompió la atmósfera sin causar ondas sónicas. Pasó frente a las naves humanas que, en silencio, la dejaron avanzar, y desapareció entre las estrellas, dejando una estela apenas visible, como si marcara un camino. Anjael se volvió hacia Dalia. ¿Y ahora qué? Ella guardó su rifle. Su rostro mostraba el peso de lo vivido, pero también una llama encendida. Ahora seguimos el rastro, porque donde quiera que haya una señal, allí estará la humanidad para responder. En la red galáctica comenzaron a circular rumores, historias, mitos modernos, sobre un planeta arrasado, una esfera imposible, y una raza que respondió con furia y propósito. En la Sayudets, ruina de otras civilizaciones, las voces comenzaron a elevarse. A los humanos en rincones olvidados del cosmos, especies esclavizadas comenzaron a mirar al cielo con esperanza. Y en las profundidades de la galaxia, donde entidades más antiguas que las estrellas observaban desde su letargo, algo se mufió. Porque sé bien que la humanidad ya no era solo una especie más. Habían escuchado su respuesta, habían sentido su furia y habían entendido, al fin, que el eco de esa señal no moría en el espacio, se multiplicaba. La esfera había desaparecido, pero su huella se mantenía grabada en las mentes de todos los que habían presenciado aquel evento imposible. Las computadoras tácticas aún intentaban interpretar lo sucedido, cruzando datos de múltiples especies, consultando archivos sellados desde hacía siglos. Y aún así, el fenómeno escapaba a toda lógica. No era tecnología, era voluntad pura, transformada en mensaje, en la fragata Aegis Prime. Orbitando Lara IV, el almirante Rourke permanecía de pie frente al ventanal principal del puente, contemplando las estrellas. Sabía, con una certeza instintiva, que el universo ya no volvería a ser el mismo. Ese instante, ese encuentro, sería citado por generaciones futuras como el punto de inflexión, el momento en que la humanidad dejó de ser observadora y se convirtió en protagonista de una historia mucho más vasta que sus propios registros. Transmisión prioritaria entrante. Señor, dijo la oficial de comunicaciones Anne Rourke. No desvió la vista del espacio. Procedencia desconocida. Clarification cuántica incompatible con cualquier protocolo humano o silariano. El almirante levantó una ceja. Contenido. No hay palabras solo, en vibraciones, en sonidos. La IA de la nave Aura 9 interrumpió con voz neutra. Detecto patrones rítmicos coincidentes con secuencias neuronales humanas, bajo estrés extremo, reproduciendo un zumbido grave. Llenó el puente. Luego, un ritmo que parecía el eco de un latido. Lentamente, ese latido se transformó en un compás que recordaba los tambores tribales antiguos de la tierra. No había lenguaje, pero había significado, fuerza en advertencia, invitación. Anjael, desde la superficie, también lo escuchó. A través de su implante sensorial, sintió el mismo pulso vibrar en su pecho. No era una simple señal, era un llamado. Nos están pidiendo ir, murmuró, mientras las estrellas parecían alinear su fuego en un horizonte invisible en Dalia. Al recibir el mismo patrón, entendió lo que venía. No era el fin de una guerra, era la apertura de una ruta, aquello que habían activado, con su rabia, su compasión y su decisión inquebrantable. No era solo una llave, era una puerta guay al otro lado. No sabían qué les esperaba a los gobiernos humanos. Al recibir los datos, comenzaron un debate frenético. Algunos, temerosos, querían sellar el espacio, volver a la Tierra, concentrarse en protegerse. Pero otros, los más sabios o tal vez los más valientes, sabían que eso era imposible. Una vez que una puerta se abre, intentar ignorarla es invitar al olvido. A las primeras colonias en las fronteras se ofrecieron voluntarias, científicos, exploradores, soldados,
y hasta civiles, no por gloria ni venganza, sino porque algo en su interior les decía que lo desconocido no era enemigo, sino parte de lo que eran. Una nave fue preparada. Su nombre, Anfuria Silente, diseñada en menos de una semana por una coalición de naciones antes enemigas. La Furia Silente no era una nave de guerra, ni un laboratorio, era una extensión de la voluntad humana. Llevaba memorias, símbolos, arte, armas, sí, pero también esperanza. ADN humano, sí, pero también árboles de la tierra. Grabaciones de risas, poemas en múltiples lenguas, canciones y música de cientos de culturas. Andalia Voss fue elegida para comandarla cuando llegó a la plataforma de lanzamiento en Marte. Miles la vitoreaban, pero ella no se sentía una heroína, solo una testigo. Una guía en la ceremonia de despedida. Sus palabras fueron breves. ¿No vamos en busca de conquista? Vamos a responder, porque no fuimos creados para permanecer en silencio, no frente al dolor, no frente a la injusticia, no frente al llamado An, y la multitud respondió al unísono, no frente al llamado. El rugido del lanzamiento fue sentido en todos los rincones del sistema solar, y aunque muchas cámaras lo captaron, aunque millones lo vieron en transmisiones simultáneas, lo que no pudieron grabar fue lo que Dahlia sintió al cruzar el límite de la atmósfera marciana. Una presencia, como si alguien o algo al otro lado del cosmos la estuviera esperando. Mientras tanto, en las regiones más profundas de la galaxia, donde la materia se curva y el tiempo fluye de forma errática, otra esfera, idéntica a la que encontraron en Sailara, se iluminó. Wycon. Ella, decenas más, no estaban solas, nunca lo estuvieron, solo esperaban la voz adecuada, y esa voz era humana. El viaje de la Furia Silente atravesó zonas del espacio donde las leyes conocidas comenzaban a ceder ante lo inimaginable. Una semana después de su partida, el tiempo dentro de la nave ya no se sincronizaba con los relojes del sistema solar. Las estrellas en las ventanas no eran las mismas que los mapas celestes marcaban, y las rutas de navegación convencional no servían. No seguían trayectorias físicas, sino impulsos mentales, ecos de voluntad, que guiaban la nave, como si respondieran a su propósito. Dahlia permanecía horas en la sala de observación, contemplando una estrella que no debía existir. Fluctuaba entre azul y blanco, y parecía latir como un corazón gigantesco. Sabía que no era una estrella cualquiera, era un faro, una señal colocada por aquellos que enviaron el llamado. Capitana, intervino el segundo al mando, el teniente Marek. Hemos llegado al punto de origen, lo más cercano que los sensores pueden interpretar como tal. Lecturas, gravedad estable, pero fluctuaciones cuánticas en el plano local. Estamos dentro de una burbuja, o más bien, una zona protegida. Todo lo demás es oscuridad absoluta. La nave descendió lentamente hacia lo que parecía una estructura suspendida en el vacío. No orbitaba nada. No giraba alrededor de ninguna estrella, simplemente flotaba, inmensa, silenciosa, como un templo galáctico esperando su momento. No tenía entradas visibles, pero cuando la Furia Silente se acercó a menos de 20 kilómetros, la estructura reaccionó. Paneles externos comenzaron a abrirse en secuencia, revelando una gigantesca puerta circular adornada con símbolos que recordaban lenguas muertas de múltiples culturas humanas: egipcia, sumeria, maya, e incluso lenguajes desconocidos, similares al arte rupestre, hallado en las profundidades del Amazonas. La tripulación contuvo el aliento. Andalia sintió algo más profundo. Una voz, no en su oído, sino en su mente. Era una orden, era una invitación. Bajaron a la pasarela que se extendía desde la nave a la estructura. Parecía sólida, aunque estaba hecha de luz, una sustancia lumínica que vibraba al paso de sus botas. Al llegar al umbral,
El espacio interior se desplegó ante ellos. No había maquinaria visible, ni conductos, ni pasillos tradicionales, solo una cúpula vasta, donde miles de esferas flotaban en diferentes alturas, todas emitiendo pulsos de colores distintos. En el centro, una sola figura, alta, humanoid, pero claramente no humana, estaba envuelta en una armadura traslúcida, como hecha de cristal líquido. Su rostro era una máscara sin ojos, pero emitía una presencia cálida, poderosa. La figura no se movía, pero la esfera a sus pies pulsaba con cada pensamiento de los presentes. Ancael dio un paso adelante. Llevaba en sus manos una de las grabaciones más simbólicas de la humanidad, la Imogen del hombre de Vitruvio de Da Vinci. Junto a una fotografía de la Tierra desde la órbita lunar, las colocó suavemente sobre una plataforma que emergió del suelo al instante. No sabía si aquel gesto sería entendido, pero lo ofrecía como prueba de intención. La figura inclinó la cabeza. A la cúpula se iluminó. Las esferas comenzaron a proyectar imágenes en todas direcciones en batallas antiguas, nacimientos, canciones, tragedias humanas, momentos históricos de la Tierra y de mundos que la humanidad había colonizado. Pero también se vieron especies en las Silarianas, los Yurith, incluso los Krolshin. Antes de su corrupción, Andalia comprendió. Aquello era un archivo, una biblioteca viviente, un registro de toda emoción, cultura y decisión que había resonado a través del universo. Era la historia del alma consciente. La figura finalmente habló, no con voz, sino con presencia, con un lenguaje que todos sintieron al mismo tiempo, sin importar especie, rango o idioma. No buscamos salvadores, ni líderes, buscamos herederos. Las palabras golpearon como una revelación. Kael miró a Dalia Wai. Ella alzó mentón. ¿Herederos de qué? De la red que sostiene la conciencia galáctica. De lo que los antiguos llamaron el vínculo. Fue roto por miedo, por arrogancia, por hambre de poder. Pero ustedes respondieron no con sumisión, sino con furia que protegía, no que destruían. Las esferas se agruparon y una sola descendió ante Dalia. Acepten esta memoria no como un arma, sino como promesa de que la humanidad será el latido que restaure el equilibrio. Andalia extendió la mano. Al tocar la esfera, una corriente de conocimiento atravesó su cuerpo. Vio las primeras civilizaciones del universo, los conflictos que casi aniquilan todo rastro de vida pensante, y como las especies más antiguas escondieron su saber en estos nodos galácticos, esperando que alguien digno llegara a reclamarlo. Y lo habían hecho, humanos, no porque fueran perfectos, sino porque no temían al dolor, porque sentían rabia ante la injusticia, porque, incluso en la oscuridad más profunda, se atrevían a encender una llama. La esfera flotó entre las manos de Dalia, como si reconociera su esencia, como si fuera menos una herramienta y más una extensión de su alma. A su alrededor, los demás miembros de la tripulación observaban en absoluto silencio como la cúpula entera respondía con una sinfonía de luces y energía viva. Cada esfera en aquella bóveda ancestral comenzó a girar lentamente, como planetas, en una danza coreografiada por inteligencias que habían desaparecido hacía años. La figura cristalina que los había recibido levantó su brazo de su pecho. Se proyectó un mapa del universo, pero no era un mapa estelar normal, era emotional, un mapa del dolor, del amor, de la furia, del sacrificio. Cada punto brillaba con una intensidad distinta, y uno en particular, el sistema solar humano, ardía como un corazón ardiendo en medio de un cuerpo dormido. Ustedes no fueron los primeros en ser llamados, transmitió la entidad, pero fueron los únicos que respondieron con el alma completa, no por poder, sino por propósito, no por conquista, sino por justicia, no por gloria, sino por memoria. Las imágenes
comenzaron a mostrarse en secuencia los rostros humanos, gritando, bajo fuego, los civiles protegiendo a otros planetas, los soldados negándose a obedecer órdenes crueles, los científicos compartiendo tecnología incluso con especies que los habían rechazado. Toda esa historia ahora era parte de algo mucho más vasto, un archivo viviente que reaccionaba a la verdad, no a la apariencia. Dalia comprendió entonces lo que la esfera contenía: no ira, an arma, era un núcleo de conocimiento, empatía y equilibrio que podía ser entregado solo a quienes estuvieran dispuestos a sentir el dolor del universo como propio. ¿Qué esperan de nosotros?, preguntó Keio, con la voz quebrada por la emoción. Que mantengan el fuego encendido, que guíen sin dominar, que escuchen antes de hablar, que recuerden lo que fueron, incluso cuando se conviertan en algo más. Dalia dio un paso adelante. Sabía lo que significaba aquella responsabilidad. Ser humanos ya no era una limitación, era la base de todo lo que vendría, y si su especie había sido elegida no por su pureza, sino por su furia protectora, entonces tenía sentido. Ella giró hacia su tripulación. Regresamos a casa, pero no volvemos iguales. Volvemos con una verdad que cambiará el curso de nuestra historia. Ya no somos simples habitantes de un planeta azul. Ahora somos custodios del vínculo, y nuestra misión es impedir que vuelva a romperse. Cuando la furia silente emergió del espacio subdimensional, una señal fue enviada en todas direcciones. No era un grito de guerra, era una promesa de que la humanidad estaba lista, de que quien buscara destruir Maunipulag, Ukohomper, enfrentaría no solo tecnología o ejércitos, enfrentaría la furia de aquellos que no olvidan, la furia de los que perdieron demasiado, la furia de los humanos que respondieron cuando todos los demás guardaron silencio, y en mundos lejanos, donde aún resuenan ecos de guerras olvidadas, en estaciones abandonadas por civilizaciones extintas, en los rincones más oscuros donde incluso la luz duda en entrar, esa señal fue escuchada porque ahora el universo sabía que la Tierra había despertado y que su respuesta no sería débil, sería imparable.